Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo en abreviatura RV. Héctor Méndez. Soy el pastor Héctor Méndez, les doy la bienvenida a nuestro programa y nos alegraría que si les gusta el programa le den un like, se suscriban y lo compartan con otros. Para nosotros esto es un reto, es parte de nuestra vocación. Y agradecemos a aquellas personas que nos escriben. Puede hacerlo por mi correo electrónico que es mendezhector@hotmail.com. mendezhector@hotmail.com. Pueden encontrarme en mi página de Facebook que es Héctor Méndez. Y poner los comentarios que ustedes desean, igual que en el chat en vivo de este programa. Quiero agradecer a dos personas que siempre nos hacen sugerencias muy atinadas. El reverendo Guido Benacet, pastor metodista ya jubilado, y el periodista Harold Ortiz Ríos, viejo amigo nuestro desde Santi Espíritus. Gracias por sus sugerencias siempre tan oportunas. Queridos amigos y amigas, en septiembre del año 2004 estaba visitando All First Presbyterian Church en Long Island. Long Island, una pequeña isla al sureste de Nueva York, un lugar para familias de dinero, personas acomodadas, que tienen puestos importantes y prefieren no vivir en medio de la vorágine de la gran ciudad. Y encuentran en Long Island un lugar que es un paraíso. Es un lugar de un nivel de vida muy alto. Allí yo estaba invitado por la iglesia presbiteriana, que tenía un hermanamiento con la iglesia presbiteriana de La Habana, donde yo era pastor. Y en esa iglesia hay una mujer laica, Lucy Fetteroff, que fue a Cuba con el primer grupo cuando firmamos la relación en 1986. Quedó entusiasmada y su casa se convirtió en una especie de hogar para todos los cubanos que pasábamos por ahí. La familia acomodada, muy generosa, muy amable, muy gentil. Yo estaba en casa de Lucy Fetteroff y fui invitado a la reunión que cada 6 meses celebran las iglesias presbiterianas de allí, de esa región de Los Ángeles. Ella era delegada también, fuimos a la actividad, yo tuve la oportunidad de predicar en la apertura, me presentaron muy generosamente, después algunos de los líderes hicieron algunos comentarios, ellos habían estado en nuestra iglesia en Cuba, en fin, todo muy bonito. Después siguió el resto de la reunión. Y una de las actividades, como a las 11 de la mañana, fue un panel sobre la misión de la iglesia. Y en ese panel se destacó una muchacha joven, la más joven del panel, muy bonita, que habló con una claridad, que habló directamente al centro de lo que es la misión de la iglesia. A la hora de almuerzo, yo fui, me senté y de inmediato aquella joven que había participado en el panel vino, se inclinó en la mesa y me dijo en un español muy deficiente: mi abuelo era pastor en Cuba. Cuando me dijo eso, inmediatamente yo le pregunté en inglés cuál era el nombre de su abuelo. Y ella me dijo: mi abuelo era el reverendo Sentí. Cuando me dijo eso, sentí una gran emoción. ¿Por qué?
porque fue el primer pastor que yo conocí. La miré fijamente y me vino un recuerdo. Vi su rostro, muy bonito, vi sus ojos y le dije con decisión, tú serás la hija de mi primer maestra, Esther Sentí. Y ella me dijo, yes, sí. Inmediatamente me abracé, me paré, la abracé y bueno, en el comedor todo el mundo nos miró. ¿Qué había ocurrido? Miren, cuando yo tenía 4 años, mi familia se mudó del Central Fidencia, donde mi padre era primer jefe de maquinarias, un puesto alto, para el pueblo de Placetas. Y compraron casa frente por frente al colegio presbiteriano. La puerta del colegio y la puerta de mi casa quedaban frente a la otra, separadas por una de las anchas calles que tiene Placetas. Allí estudié el primer grado y el segundo grado. ¿Con quién? Con la señorita Sentí, Rosa Sentí, hija del pastor de la iglesia del reverendo Sentí. Estudié el tercer y cuarto grado con su hermana Rebeca Sentí y después estudié quinto y sexto grado con Olivia Álvarez, otra maestra muy querida que he mencionado en otras oportunidades. Imagínense ustedes, cuando ella me dijo eso, para mí fue una enorme emoción. La señorita Sentí, como le decíamos, como se acostumbraba antes, con mucho respeto, me enseñó a leer y a escribir. Me enseñó los primeros coritos de la iglesia. Me enseñó las primeras palabras en inglés. Y además, recuerdo que como me gané el primer lugar entre los alumnos, ella me llevó al cine. Tendría yo en aquel momento 7 años, a ver la película sobre Baby Ruth, el famoso pelotero, champion honronero, y que era muy famoso su nombre en Cuba también. Y claro, como era un niño, me quedé dormido. Y ella tuvo que despertarme al final de la película, y aquello nunca se me olvidó. Fue muy emotivo para mí ese encuentro con su hija. Al otro día recibí una llamada telefónica y era mi maestra, la señorita Senti, llamándome, muy contenta de que mi hija me hubiera contactado, invitándome a cenar y a estar en su casa en una recepción con amistades, lo cual yo, por supuesto, asisté. Ese sábado vino su hija, me recogió donde yo estaba en casa de la señora Fetterov. Fuimos, cenamos juntos, compartiendo muchos recuerdos. Imagínense, tantos alumnos que pasaron delante de ella, pero había dos cosas que hacían que me pudiera recordar más. Una, que yo era el que más cerca vivía del colegio, y otra, que yo andaba siempre con Franklin Álvarez, que era ahijado de ella, hijo de una misionera norteamericana, una familia muy destacada en la iglesia. Y andábamos siempre juntos, y claro, le fue más fácil recordarme entre todos. Pónganse a pensar que este reencuentro se produce después de 53 años. Yo saqué la cuenta. Después de 53 años. Y ella, después que emigró, se casó con un italiano, muy buena posición económica, una casa preciosa, con una decoración preciosa, y tuvo hijos. Annette, la que yo conocí, era la más joven de todos, tenía en aquel momento 20 y tantos años, y ella organizó esa recepción, invitó como a 25 o 30 personas de la iglesia que ella conocía, casi todos hispanos, aunque había algunos americanos también, y ahí me encontré a un puertorriqueño
que había estado en Cuba en una reunión ecuménica de jóvenes y nos habíamos hecho amigos en esa reunión y él fue con su familia muy contento. En fin, pasamos un tiempo formidable, formidable. Después de 53 años. Ya cuando yo vine para vivir aquí, después de jubilarme en Estados Unidos, la llamé varias veces, ya estaba bastante mayor, conversamos, ya hace unos 3 años más o menos supe la triste noticia que había fallecido. ¿Por qué les traigo esta experiencia que es un poco personal a ustedes? ¿Por qué les comparto? Primero, porque ustedes me han insistido que comparta muchas de mis experiencias personales. Me escribieron estos días de Brasil, me escribieron de Chile, me escribieron de algunos lugares insistiéndome que no me cohiba, que comparta esas experiencias. Y en segundo lugar, porque quiero dejar con ustedes hoy el texto bíblico de Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Especialmente el versículo 7. Pongan atención al versículo 7 que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí diríamos, todo lo que la mujer sembrare, eso también segará. Y aquella maestra que sembró cariño, que sembró afecto, que sembró ternura en ese niño, ahora 53 años más tarde, estaba recogiendo el cariño y el amor que ese niño, convertido ahora en un pastor, le transmitía a ella, a su familia y a sus amistades. Ella se sintió muy orgullosa de saber que yo era pastor, que había predicado, que estaba de pastor en alguna de las iglesias donde su padre fue pastor también y donde ella vivió. Un recuerdo eterno para ella, para mis maestras, para todas aquellas que participaron en mi educación y en mi preparación. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuérdenlo. A veces pensamos, no, es un niño, no hay que atenderlo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice la Biblia también en otra parte de los Salmos, quien siembra vientos, recoge tempestades. Por tanto, sembremos amor, sembremos cariño, sembremos afecto y sobre todo, sembremos la palabra de Dios, porque los primeros textos bíblicos que aprendí en mi vida me los enseñó esa maestra. Por eso, hoy he querido compartir con ustedes esta anécdota muy personal. Aquí arriba puse varias fachadas de los templos que hay en Long Island y de Cuba. Ellos tienen ese hermanamiento. Cada iglesia de Long Island tiene una iglesia hermana allí en La Habana, en la provincia de La Habana. A ustedes todos, que Dios les bendiga. Recuerden, todo lo que ustedes sembrarán en su vida, aunque sea muy tarde, lo van a recoger. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10, especialmente el versículo 7. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, gracias. Gracias por quienes han sembrado en nuestra vida tu santa palabra. Gracias por quienes sembraron el conocimiento de Jesucristo. Gracias por quienes sembraron también toda la parte intelectual en nuestra formación. Ahora, oh Dios, te suplicamos que nos acompañes cada día, que seas con los enfermos, con aquellos que están emigrando, con aquellos que viven en medio de la guerra y con aquellos que tienen problemas de distinta naturaleza. Señor, acompáñanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y amigas, y recuerden, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada, a sembrar la palabra de Dios,
todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Con Dios todo, sin Dios nada. Comparte nuestro programa, suscríbete y dale un like. Nos vemos la próxima semana con la bendición del Señor. Que así sea. Amén.